En realidad me parecía interesante esa, ¿no? Esa situación de que generaba esas dos plazas, ¿no? La de la pública a nivel cero, que es esta que está por acá, que permite el ingreso a las viviendas y los locales comerciales y un barcito que está por ahí, y después por esta escalera uno sube, esta está en el tercer nivel, sube 3 niveles y tiene propia de las viviendas. También tiene algunas cuestiones interesantes pensadas, como que todas las viviendas que tenían que poner ellos para personas que tienen problema de movilidad y eso, están todas apoyadas en el mismo nivel que esta plaza. No tengo esa planta exactamente, bueno, sí, es esta, creo. Estas son las viviendas para sí, personas con discapacidad y estas que están por acá, que son las que están en el mismo nivel que la plaza. Acá se puede ver los locales y todo eso, ¿no? Acá se ve cómo son esos pasajes, la escala que tienen, cómo dan las oficinas a estos lugares. La imagen del edificio y cómo eso genera como un tajo que divide, y fíjense que también el lenguaje es bastante diferente, ¿no? Lo que pasa por arriba a este que está por abajo, si bien hay algunas continuidades, este es más de ventanas, balcones, empieza a reconocer que es de vivienda, pero siempre hecho por el mismo arquitecto, ¿no? Esas cosas que por ahí nosotros hablamos siempre, que por ahí ustedes, a veces por ahí, por diferente empieza a aparecer todo distinto, y acá se puede reconocer cada cosa sin necesidad de que uno pueda dudar si es el mismo arquitecto el que hizo lo de abajo que el que hizo lo de arriba. Y este es el último proyecto, por eso yo decía que había acelerado pensando que iba a llegar, lamentablemente se cortó, que me parece interesante por ahí, principalmente por alguna de los proyectos que vi en Quinto. Esto es en Suiza, es un complejo que era bastante, la situación para resolver era bastante complicada, el terreno acá, ¿no? Y lo que había que hacer en este lugar, pueden ver, es la ciudad importante de Zurich, va más para aquel lado, por acá hay toda una gran trama de trenes pesados, pero por acá pasan mucha cantidad de trenes livianos, o también de estos metropolitanos, esos trenes livianos con cable, y en este lugar se guardaban y reparaban los trenes. Y en el concurso para esto se pedía que ese lugar se siga manteniendo, y había una casa catalogada como histórica, que es esta que está acá, que también debían mantener. O sea, a la problemática de un terreno triangular, que tiene estas fosas que pasan trenes por acá, y una preexistencia y estacionamiento de trenes, había que resolver viviendas, oficinas y equipamientos en este lugar. Entonces los arquitectos hacen tomar la idea de manzana, con un patio semipúblico en este lugar, y que el edificio se vaya levantando y bajando según también lo que le va pidiendo el entorno. Por acá tengo la mejor orientación y a su vez tiene donde estaba la fosa, es donde por ahí hay más verde, entonces por donde el edificio intenta ser más bajo y va siendo más alto hacia la ciudad. Después lo vamos a ver en algunas volumetrías y fotos, ¿no? Acá se entiende un poco eso. Lo que me parecía también interesante de que me parece que hay algunos que están trabajando en eso, es que plantea un recorrido por acá arriba. O sea, y ahora lo vamos a ver en corte, que es donde más se entiende, plantea todo un recorrido por encima de las terrazas, ¿no? Acá se ve los cortes, esta es la boca de ingreso a este nivel que es el corazón de manzana semipúblico. Este es un corte que corta en la parte del edificio, no corta el patio. También es raro, pero es el corte por ahí hasta más interesante del proyecto. La interesante siempre está en relación al patio, pero digo, es un corte muy interesante del proyecto porque lo que muestra es que esto que está en azul oscuro es donde resuelve las oficinas y los equipamientos. En celeste es el sistema de movimiento este que va armando, que es en una parte es interior, y después en otra parte es exterior, y este es celestito distinto, o sea, digo azul, celeste, son todos iguales, son todos celestes, bueno, pero este que está por acá, que es distinto, son las viviendas, o sea, hay como
una diferenciación entre lo que es equipamiento de lo que es vivienda. Y estas oficinas y todo eso, en realidad están, ahora lo vamos a ver en el otro corte, en relación a donde se reparan esos trenes y donde se guardan los trenes. Entonces, de ahí para arriba están las viviendas, de ahí para abajo después hay locales comerciales, gimnasios, de todo un poco. Y este esquema lo que muestra es ese sistema, ¿no? Este es la boca esa que permitía el ingreso a ese cero duplicado, por el semipúblico, ¿no? Que hay por acá y por acá, son como esas bocas, y esto es el sistema de movimiento que permite recorrer el edificio de otra manera, ¿no? Esta es una escalerita que vos subís por acá y después uno va recorriendo por esta situación. O sea, de acá salgo a este cero semipúblico. Acá podemos ver la situación donde se guardan y reparan los trenes, con los equipamientos que empiezan a dar hacia la calle. Esta es la casita patrimonial, y esta es la boca que le mostraba yo en el corte, que se ingresa, y esta es la que estaba naranja ahí, que tiene la salida importante. Por acá está, bueno, más arriba, la que tiene la salida importante después. Acá está, sería la salida importante hacia este corazón de manzana semipúblico. Y esta es la escalerita que me permite empezar a subir por acá e ir armando esto. No voy a meterme en las viviendas, después hay una imagen, creo, que puse hay una gran cantidad de viviendas. Estas, por ejemplo, también hay algunas que son duplex que toman para los lados, y hay otras que son muy chiquititas. Hay una abanico pero muy grande de viviendas, ¿no? Acá se ve cómo se va el edificio achicando y va generando esa terraza que balconea sobre la duplicación de nivel cero, ¿no? Ahí como se va achicando, ¿no? Uno ingresa por acá y puede recorrer por estos lugares. Estas son las llegadas de los núcleos, estas que están acá, son los que van armando estas cajitas que tienen como lugares de luz. Acá se corta, en este se corta y uno sale por acá abajo. Y en algunos de estos otros, ahí arriba, son equipamientos propios de la vivienda que son estas que están por acá, que tienen como situaciones, son equipamientos para todas las viviendas que son como más privados, que uno no llega por este recorrido que se arma por acá, ¿no? Ahí se ve el corte de los trencitos ahí colgados, la relación a la calle con los locales comerciales, y hasta este nivel, lo que es oficinas y distintos tipos de equipamiento, y de este nivel para arriba empiezan a estar las viviendas. Esto es lo que les decía, hay una gran variedad de viviendas. Acá en realidad están a partir de un núcleo, son un par de viviendas, en estos pasa también, pero estas que tienen como una cosita así adosada son las que son en dúplex, son estas que están por acá, esta que está por acá. Hay varias que suben solamente a una habitación o bajan a una habitación. Tienen como una búsqueda espacial muy interesante, pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora en este momento. Y este es el edificio, se puede ver claramente las cuestiones que le decía antes, ¿no? De cómo toma de un lado los niveles, las alturas de la ciudad existente, y cómo hacia la orientación. Acá lo podemos también verificar a partir de la sombra que arrojan los árboles en el hueco, ¿no? O sea, la buena orientación es cómo se va achicando y cómo genera todo este paseo, este recorrido sobre las terrazas que dan borde al edificio. Acá podemos ver el ingreso por el otro lado, ¿no? Donde está la vivienda, donde está el gran hueco. Esta es la entrada por donde ingresan los trencitos. Me parece interesante mostrar esto para ver la cantidad, es muy grande. Si se meten por Street View y empiezan a recorrerlo alrededor, van a ver que muchas veces no pueden ver el edificio porque está todo lleno de estos trencitos, y acá se ven los alambres acá arriba de esos trencitos, ¿no? Está todo lleno, acá, igual acá algunos se ven, y todo como están todos los locales comerciales en relación a eso, y bueno, acá tiene que ver con eso. Pero me pareció interesante toda esta situación de cómo se puede trabajar con un edificio que va cambiando y va tomando altura según lo que el entorno le va pidiendo, sin necesidad de que eso sean terrazas propias de cada una de las viviendas, sino también generando más espacios públicos, semipúblicos propios de las viviendas, para todas las viviendas, ¿no? Acá se ve cómo es todas esas cuestiones de los equipos
equipamientos que les comentaba antes, a partir de las escaleras, esto está iluminado, genera esa situación de que, si se acuerdan que a veces subían las oficinas, la escalera y las viviendas estaban más altas, más abajo, según la situación en la que estaban. Esta es la boca de acceso a ese nivel, que es bastante alto, son 3 niveles también, como la de, que digamos, llaman Canovas Maruri, ¿no? 3 niveles, pero no parecería algo complejo de poder subir y estar ahí, ¿no? Acá está visto desde arriba hacia abajo, y este es ese espacio semipúblico que generan, ¿no? Allá está la boca del ingreso principal, pero este es ese gran espacio semipúblico, donde dan todas las viviendas, y que tiene a su vez este otro espacio semipúblico, que se puede llegar por esta escalerita, o esta escalera que está grande por acá. Acá hay como unos lugares que son para festejar cumpleaños, tipo, digo quinchos, pero no son quinchos, pero es una cosa así, que son equipamientos que pueden funcionar directamente con esto. Y se ve un poco fácil cómo se van concatenando los lugares. Acá tenemos la terraza y la relación con la ciudad, y después acá lo que me parecía interesante también empezar a ver cómo son estas escaleras que pasan de largo y generan entrada de luz, que son esta que está acá, que son las que después salían allá arriba, que yo notaba que tenían como esos cuadraditos que salen arriba, y que en algunas salen a un equipamiento más privado y otras salen a las terrazas directamente. Bueno, y esto es una imagen nocturna. Y bueno, ya para cerrar, me parecía que estas 3 frases diferentes sintetizan un poco todo lo conversado, ¿no? La primera es de Yangel, que dice, bueno, ustedes lo están haciendo, ¿no? Pero a la larga la vida entre los edificios es mucho más importante que si tuviesen formas rimbombantes o los colores que uno le pueda poner. La segunda es de Luis Kahn, y habla de qué diferente sería la ciudad si uno respetara esa voluntad de ser que tiene la ciudad, que inspira que existe en la ciudad, que la cuestión de reunirse, de estar en comunidad. Y por último, una frase que siempre me gusta citar y que me parece que va con lo que queremos enseñar desde el taller, que es cuando la sociedad le pide al arquitecto arquitectura, el buen arquitecto lo que entrega es ciudad. Esto es un poco la biografía utilizada para todo esto, pero principalmente me parece que este libro, que es digital, que lo pueden bajar, que no necesitan ir a algún lado, ese es uno de los que más utilicé, y lo hicimos en el taller con muchas ganas, y me parece que deberían constantemente estar mirándolo, leyéndolo, porque tiene mucha información, todo esto que yo acabo de contar y mostrarles está acá, y bueno, me parece que es interesante que recurran constantemente a este libro. Bueno, hasta acá es todo, no sé, ahora escucho preguntas o lo que ustedes quieran. Bien, quería dejar de compartir, pero no sé por dónde me tengo que meter. A ver si... Que activen los monitores, así los vemos. Bueno, escucho preguntas. Si quieren, yo puse dejar de compartir, pero podemos volver para atrás, algunos, si alguien sabe algo más. Yo en realidad traté de ser rápido, pensé que podía meterlo en 2 Zoom. No me centré en el tema de armado específico, cada una de las viviendas. Me parecía que lo más importante era lo que hablábamos al principio, cuando hablamos de la introducción, sobre cómo pensar en la construcción de la ciudad y cómo podemos pensar desde nuestro proyecto, aunque sea pequeño, en mejorar la calidad del espacio público de la ciudad que vivimos, que es algo que se puede hacer y queda demostrado a partir del análisis de estos proyectos. A mí me parece súper interesante desde el barrido, con respecto al enfoque que le diste, porque me parece que tomó todas las escalas de problemas que ellos tienen que resolver, ¿no? Digo, esta cosa de pensar
la ciudad y cuál es el aporte que nosotros podemos hacer con un conjunto de viviendas hacia la ciudad, teniendo en cuenta el tema de la ciudad, los espacios públicos, la manzana, digamos, la idea del corazón de manzana, pasando por encontrar una estrategia volumétrica posible o morfológica posible para poder abordar ese problema, y paralelamente aparece, si bien no te pusiste a ver, digamos, lo más fino, el tema de la vivienda específicamente, o esta cosa que decíamos de la organización y el armado, apareció en escena las distintas organizaciones posibles que acompañan esas ideas. O sea, no había nada puesto al azar en cada uno de los ejemplos. Cuando uno barría todas las escalas podía encontrar la coherencia en todos los puntos. Me parece que un poco nosotros lo que estamos intentando es que ellos puedan ir llevando todo junto e ir encontrando, no como que la vivienda aparece en el último momento, a partir de que tengo un volumen posible e intento ver cómo meterlo adentro, sino cómo ir construyendo todo el problema a partir de las decisiones de lo que ellos quieran hacer con respecto a esa vivienda, a esos equipamientos. Digo. Entonces, obviamente que es difícil y es complejo, pero debo de entenderlo todo como entrelazado y todo caminando todos juntos. Me parece que en el repertorio se habló de todo. Con respecto al tema de la manzana, hubo un montón de ejemplos a poder tomar. Esta decisión, digo, si fueron astutos o agudos en mirar, digo, dónde estaban puestos en cada ejemplo los núcleos verticales, de qué manera estaban puestos, cómo ayudaban a organizar los sistemas. Digo, había sutilezas, no sé, en el conjunto que yo, el de peristoral, el de las viviendas ese particularmente no lo conocía, el de para adultos mayores, y me llamó la atención que los núcleos verticales lo ponen en el extremo de, digamos, generalmente uno diría, bueno, tengo la barra que compone los equipamientos y le salen todas las salitas de las viviendas, es como que uno naturalmente hubiera puesto los núcleos verticales en la unión entre las dos piezas, ¿no? Claro. Y sin embargo ellos lo llevan al otro extremo porque en realidad viene vinculado al tema del espacio público que organizan para poder caminar, acceder, digo, y hay como un doble ingreso. Me parece que ese tipo de cosas son las que hay que darse cuenta para observar, para que ellos puedan observar, para ver cuando tienen que resolver qué decisiones toman. Porque, bueno, ni hablar con el tema de las medianeras y cómo acoplarme a la medianera cuando vengo con un volumen completo, cuando mi volumen completa la manzana, porque había algunos ejemplos donde el propio volumen completo armaba la manzanita, pero casi unos cuantos donde mi propio volumen es el que completa la manzana. Entonces, terminaba de conformar. Pero no solamente desde lo volumétrico, sino desde la condición, desde la organización. Sí. Me parece que si miraron con agudeza, había mucha cosa para después cada uno que pueda volver a estudiarlo. Sí, sobre todo sí. en el de Renzo Piano, Rudemex, me parece que ahí también hay como una consideración muy sensible para los edificios del entorno, y si bien nosotros tenemos que considerar un planteo de manzana, también tenemos que considerar a los dos edificios de la preexistencia que tenemos, y entonces ahí también hay como una decisión. Y otra de las cuestiones que me parecieron importantes son, por un lado, el tema de cómo generar innovación a través de la utilización de un determinado material, como puede ser las plaquitas, ¿no? Las tejuelas rojas, no es que realmente están generando, y no tienen mantenimiento. Eso es una de las cuestiones que también me parece interesante. No solo fueron precursores por ahí en una forma de encarar la vivienda, sino también en la utilización de un determinado material. Y en Allison, en el Robin Hood Garden, ¿no? de Smithson, sí. Digo, esos edificios fueron precursores, acá fueron tomados como leitmotiv, como paradigmas, ¿no? Después se desarrollaron Lugano 1 y 2, pero traspolando completamente una idea de jerarquización de la calle aérea, y con una transculturación completamente diferente, poniéndolas en un contexto completamente diferente, en las afueras de Buenos Aires, en contacto con otra realidad que es muy, muy distinta de la realidad donde realmente fueron desarrollados esos conjuntos. Sí, igual, ¿no? Bruno. Pero me parece que hay cuestiones muy interesantes. Marcelo,
El de Morea es contemporáneo, Claro, es un poquito posterior, pero es ahí tal casi cual. con Carden. Hace una interpretación de esa calle aérea, de trabajar solo con simples, me parece que es la manera en que están puestas las escaleras en Robinson, Sí, en el Robin Hood Garden exactamente iguales, salvo que Morea lo que hace es la hace cerrada la calle claro, aérea claro. y Y de un funciona bárbaro. tramo. ¿Eh? Y de un tramo largo. De un tramo, No, claro. Que la no, son un otra. solo tramo la de los Smithson, Sí, por está eso viendo, sí. son un solo La- tramo, por eso se traban y van para un lado o para el otro. Son exactamente Claro. iguales, nada más que Morea entra en el mismo nivel, entra un simple, sube a un simple Sí. y baja un simple. Y los Smithson en realidad a todos les entran en esa calle, después suben y bajan, pero a todos le entran desde esa calle. Bueno, pero digo, esta Che, sensibilidad una, de que se entra de costado, que se genera Porsche, ¿no? Que hay como cuestiones como para ver, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que dan esa calle? ¿Cuáles son las actividades que dan hacia el exterior? La posibilidad de doble ventilación a través de los duplex. Bueno, hay como muchas cosas como para ver en este barrio que me resultó muy interesante. Y del último, de Müller y Sigrid, había encontrado nada más que una foto, o sea, no había encontrado ni la conformación ni el armado, y había algo de ruido que me hacía, porque no podía entender esa diferencia de nivel entre un tren que pasaba más abajo, no me podía dar cuenta con una sola foto, no había podido darme cuenta realmente cómo era la estructura, y esta posibilidad de elevar, ¿no? Obviamente también lo da lo topográfico, también lo da como una cuestión de estructura que tiene todo el edificio alrededor, ¿viste? El transporte público, pero que una calle aérea, perdón, un espacio público también se puede dar a nivel, digo, 4 pisos arriba y después tomar las azoteas, y se puede desarrollar perfectamente. a mí Muy me gustaría saber qué opinan los chicos, ¿no? Porque, a ver, que nosotros entendimos un montón y algunas cosas no habremos entendido, pero ¿qué opinan los chicos? A ver, ¿qué llegaron a entender? ¿Qué llegaron a captar? Yo había visto a Bruno ahí que lo quería pelear un rato, que me diese su opinión sobre qué rescató del trabajo. Sí, yo siempre pregunto, o por ahí, ¿qué fue lo que, siempre hay O algo Aldana Torres, por ejemplo. siempre hay algo que te llama más la atención o siempre hay algo con lo que te quedás, ¿no? Claro, qué es lo que rescataron de la clase? ¿Qué sé yo? Algo, un comentario de ustedes, ¿no? Porque uno cuando da una clase se imagina un montón de cosas y hay que ver si ese montón de cosas es percibido por ustedes, ¿no? Porque una cosa que lo perciban los docentes, que tenemos años de formación, y otra cosa es ustedes, ¿no? ¿Qué les llega de esta clase? A ver, el que se quiera, el que quiera. Bruno se achicó, se apagó y se fue, te lo conozco. Nicolás, vos que te conozco que está con el pelo largo, Nicolás. Y los pantalones no sé si los tenés roto o no, pero bueno. No, no los uso mal. No, para mí, bueno, con respecto con el trabajo que venimos laburando como el que más me quedó fue uno de los segundos que mostró Nevio, que no me acuerdo bien el nombre, y el último de Sigris. Y bueno, un tema de lo que teníamos nosotros el problema es cómo poder generar estos espacios, ¿no? En altura, y el aterrazamiento estamos laburando, estamos trabajando. Entonces, el problema principal, digamos, era el tema de los núcleos y cómo ubicarlos. Vimos cómo puedes llegar a ubicar el tema del núcleo contra la medianera y ver cómo poder diseñar y empezar a pinchar lo que serían las viviendas. Y con el tema del Sigris, este tema de recondensando, el hecho que teníamos como, no sé si llamarlo placas, pero dos volúmenes totalmente separados que se conectan en altura por un gran parque y ver cómo realmente poder llegar a conectarlo. Eso fue uno de lo que más me interesó a mí por el tema del trabajo que estamos trabajando, ¿no? Mercedes, que te veo ahí. No, nosotras también estuvimos hablando a medida que iba dando el teórico cuál nos gustaba con el tema de
de los núcleos y de pegarse a las medianeras, cómo los resuelve, los huecos que deja, que en un momento había unos que los dejaba en diagonal sobre los costados. Nos interesó un par, así que fuimos anotando. Lucía. ¿Tienen dudas también? Si tienen dudas o algo Claro. no entendieron. Estamos trabajando juntas con Lucía. Justo la Lucía. Sí, que a están mí lo hablando. que, nada, como que lo que más me llamó la atención es la manera en que todos toman una manera distinta de cómo relacionarse con el entorno y la manzana. Bueno, nada, es como, a nosotros por lo menos, a mí me deja mucho de qué pensar de lo que venimos planteando, que por ahí algunas cosas las podemos rever y mejorar. Bien, ¿alguien más que quiera opinar? Que quiera dar su aparición. Como dice Yo Nevio, como- algo que no se comprendió, algo que por ahí... Yo como para sumar a lo que Pero Valentín, va a hablar mi siempre, compañera. Valentín. Bueno, hoy también, hoy también. Dale. No, que decía que las distintas estrategias que se pueden adoptar para afrontar estos proyectos, me gustó mucho en la parte donde habla del edificio de Blanca y de MBRDB, cómo los mismos arquitectos pueden apuntar a distintas estrategias. En el edificio Mirador, por ejemplo, hacer una gran terraza comunitaria, y en el edificio Celosía como armas pequeñitas. Entonces, un mismo grupo de arquitectos va tomando diferentes estrategias y soluciones, digamos. A partir de una misma búsqueda, ¿no? Exacto, exacto. Sí, en realidad en el edificio Mirador ellos quieren generar un edificio icónico que casi que no se relaciona con el entorno. Estuvieron peleando para que les permitan meter un equipamiento abajo que no se lo permitieron, pero buscan un edificio icónico y en cambio en el otro buscan pensar una manzana que pueda ser traspolable a otro lugar. O sea, esa manzana que ellos está puesta ahí, pero dicen se puede hacer en otro barrio, en otro lugar. Lo mismo ocurre con el de Aman Canova Maruri, también cuentan de que son manzanas como abstractas, que experimentan cosas y que pueden ser traspoladas a otro lugar, como que son más, si bien son dos edificios totalmente distintos, el de Aman Canova y el de Blanca Leo y MBRDB, por ahí, hasta cuando uno escucha los discursos de los arquitectos, en algunas cosas en origen son similares y otras son totalmente diferentes, ¿no? El de Aman Canova, por ejemplo, busca que todas las viviendas tengan 3 orientes, comenté, que la gente elija lo que más pueda de la vivienda y que realmente la sienta propia. En cambio en el otro es más, son más abstractos, hay unas que dan para adentro, otras que dan para afuera, las estrategias son totalmente diferentes después. Y lo que Yo les voy a hacer una pregunta. Pensando que todos estos conjuntos de viviendas son hechos antes de la pandemia, del COVID, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen ustedes o qué ejemplos de lo que presentó Nevio consideran que se adaptan perfectamente a una situación actual o cuáles pueden quedar por alguna ausencia obsoletos hoy? ¿Hay algún ejemplo que le impactó más en relación a cómo se podría llevar un momento de aislamiento como el que estamos viviendo? Porque es una reflexión que van a tener que hacer en sus propuestas, o sea, ¿cómo van a ser las viviendas hoy? ¿Van a ser la misma vivienda que veníamos haciendo o van a incorporar algún otro espacio, la vivienda? Y quizás los que más funcionan, digamos, en estos tiempos de pandemia son los que trabajan los vacíos como lugares más, o sea, más particulares que abren a menos viviendas, digamos, lugares donde se pueda, de a pocos usuarios, de manera controlada. Entonces quizás no los proyectos que generan un gran vacío comunitario, sino pongan espacios más reducidos. Bien, Lucas, y para que eso sea eficiente, ¿qué dijo Nevio en la charla? Y hay que ver el tema de esos espacios, cómo se articulan
cómo están articulados, digamos, con el núcleo de circulaciones y cuántos usuarios, a cuántas viviendas dan esos espacios, digamos. Bien. ¿Y no habló algo de la materialidad en relación a cómo lograr eficiencia económica para poder generar ese plus de espacio? Para que sea rentable después económica, la ecuación económica financiera del edificio, porque pensemos que esos edificios son de vivienda social, lo que está mostrando. Claro, el ejemplo que vimos que está hecho en Chapa, ¿no? Sí, esto por ahí yo no lo digo, pero la mayoría de estos concursos te dan la cantidad de metros cuadrados, las dimensiones mínimas de cada una de las habitaciones y la cantidad de plata que tenés que dar para hacer cada vivienda. Por lo tanto, acá no existe ese tipo de concursos. Allá hay mucho concurso de vivienda social, por eso todos estos ejemplos que vimos son así, y son muy eficientes por eso, porque uno debe respetar todas esas cosas. Y los lugares donde se puede meter el arquitecto son muy pocos, o sea, no es que son pocos, porque podemos ver la variedad que hay, pero te dan las bases del concurso, y el código te restringe un montón. Igual estos arquitectos experimentan ya. Y como vos decís, Nevio, ahí Canova, el estudio, cómo se dieron maña para con ese dinero, a partir de la materia, ser muy racional en el uso de los metros cuadrados, pueden incorporar ese espacio público dentro del mismo costo, ¿sí? Entonces, eso me parece que... Porque generar espacios de esa naturaleza sin pensar en la ecuación económica quizás es más sencillo. Lo complejo es poder incorporarlo dentro de un límite presupuestario plus. Ahí entra la creatividad del arquitecto, ¿sí? Me parece que, igual, Lucas, está bueno lo que estuviste viendo, digamos, porque es una de las cuestiones que dio, sí. Pero también mostró otros ejemplos que podrían ser útiles, que aportan otras cosas. Digamos, por más que están hechos antes, digamos, son perfectamente adaptables. Para sumar a la discusión, ¿no? Pero a mí lo que decía al principio sobre pensar de manera distinta estas ciudades compactas y eso, y mostraba el ranking de estas ciudades que tienen mejor Esta calidad Ciudad de del vida. Cabo, que estaba cuando yo estuve el año pasado, era la primera Ciudad del Cabo, la sacaron. ¿Qué le pasó? Por el tema del agua la habrán bajado. No sé. Pero bueno, lo que me parece, pero me parece que por pensar este tipo de cosas, capaz que pensar en ciudades como la nuestra, que tengan mejor calidad de vida, yo no sé si hay que pensarlo lo del COVID solo o desde siempre me cuesta pensar desde el individualismo o de la meritocracia o ese tipo de cosas. Me parece que es más necesario tener un montón de ciudades de X cantidad de habitantes, no sé, 1 millón de habitantes, que tener una ciudad conurbana que tiene 15 o 20 millones de habitantes para este tipo de problemas. Lo veo así, sé que es difícil y vos, Juan, lo sabés, apuntar a tener mejor calidad de ciudades más compactas, más densas, pero más pequeñas, digo, como La Plata, de 700, 800.000 habitantes, cantidad de ciudades de 15 millones, de 20 millones. Eso es lo que hay que hacer para poder estar mejor ante este tipo de problemas. Sí, sí. A ver, son dos escalas de discusiones distintas, ¿no? Una de qué hacer desde la ciudad y otra qué hacer desde la vivienda. Que en algún punto se juntan, ¿no? Pero el otro día hablábamos, ¿no? Que hoy está ese debate, si la ciudad extendida o la ciudad compacta, que algunos autores confunden o malinterpretan la compacidad con la densidad, ¿no es cierto? Yo menciono a tipos latinoamericanos de mucho respeto que están en contra la ciudad compacta, con la densidad. Claro. Y no necesariamente una ciudad compacta tiene por qué ser de alta densidad. Y tampoco asociar la alta densidad a que sea efectos negativos y tuviera toda la infraestructura, los equipamientos como para llevarlo a cabo. Y lo otro está, bueno, la ciudad extendida o la ciudad más controlada en
habitantes. Bueno, eso es una estrategia de política de desarrollo territorial a nivel regional, que debería establecerse una política a nivel nacional de equilibrar el territorio y evitar de que la gente expulsada del campo se venga a las ciudades y genere cada vez estas grandes concentraciones urbanas. Eso es toda una estrategia política de redistribución y de repensar el territorio argentino de otra manera, digamos, con actividades donde se puede ir localizando en otros sectores. En la década del 45, yo he mencionado, el Plan de Londres tiene eso, la New Towns tenía esa estrategia que vos decís, Nevio, de cómo a partir de una ciudad central ir generando desde Londres como ciudades, ¿no? En el Gran Londres, que van teniendo un equilibrio, ¿no? De densidad, de equipamiento, donde toda la ciudad cercana del barrio que se habla de París, pero bueno, es otro tema de discusión, ¿no? A mí me parece que lo que mostraste sí le estás dando un montón de herramientas a los chicos para ver esta cuestión de no olvidarnos que tenemos que hacer vivienda, pero en un contexto distinto, ¿no? En donde hoy en día creo que todos estamos resignificando lo que es estar adentro de una vivienda tanto tiempo. Yo no sé si, a mí no me ha pasado nunca, ni a un enfermo, cuando estuve operado el año pasado, me acuerdo que estaba como loco, que los volvía loco a los docentes, no sé si se acuerdan, el año pasado, que venían los chicos acá y queríamos hacer concursos y no sabía qué hacer, no son tantos tiempos como ahora, digamos. Esto todavía no terminó, Juan, recién empieza. No, y recién empieza, ahora yo no sé si ustedes se darán cuenta, ¿sabés cada detalle de tu casa? Es tanto lo que uno está metido acá adentro, que muchos ha pasado que se han empezado como a remodelar las casas, a ponerle un cariño que antes no le ponían a la casa. Yo no sé, a mí me han llamado varios que quieren remodelar ya la casa. Digamos, no se puede trabajar ahora, ¿no? Pero como que le prestan una atención distinta, se están dando cuenta que la casa que tienen no es confortable, porque antes en realidad lo usaban los fines de semana nomás, y se levantaban temprano, venían a la noche de trabajar y no estaban. Entonces digo, ¿cómo son estos espacios de la vivienda que tenemos que proyectar? Me parece no solamente pensar los espacios públicos, sino cómo pensar la vivienda, la calidad de esa vivienda, por mínima que sea, ¿no? Porque por mínima que sea no tenemos por qué hacer cuchas. No, de hecho, bueno, ahí Nevio mostró un par de ejemplos que eran mínimos y que estaban muy bien resueltos, pero es para la próxima, Sí. esa se la dejamos picando. La semana que viene como que la dimos en dos, pues si no se hacía muy extensa y me parecía que era necesario mostrar toda esta variedad. Está claro, Como había ejemplos que se iban a repetir en cuarto y quinto, decidimos poner todo junto y me parece que le sirve a todos lo que se está viendo porque todos los ejemplos les sirven a todos. Yo la diferencia entre cuando hicimos vivienda el año pasado, Juan, sobre todo te interrumpo un segundo, Juan. Se está Sí. por cortar porque queda menos de un minuto. ¿Nos volvemos listo, a conectar y listo. seguimos la discusión o tenemos reunión de taller? No, como quiera, porque no Entonces nos organizamos volvemos a nada al conectar. final. Digo para los chicos que quieran. Sí. Nos volvemos a conectar acá. Sí. Sí, entonces te seguimos escuchando, Juan. Digo, Juan, te seguimos escuchando. Porque se corta, claro. No, eso simplemente quiero decir de que lo que hicieron vivienda el año pasado no es la misma condición con la cual pensar la vivienda. Me parece que deberíamos repensarla esa vivienda, porque tenemos otros parámetros hoy, que el año pasado cuando lo hicimos no teníamos.